Hay ambiente extraordinario, cómo no, en la Rosaleda, con ese ánimo que ya están repartiendo desde las gradas los seguidores del equipo malaguista. Esas grandes cartulinas con sus colores, el blanco y el azul. Y dibujando Roberto Rodríguez una imagen realmente preciosa en las gradas. Pues una imagen digna de lo que se veía en los partidos, por ejemplo, de Liga de Campeones, cuando el Málaga disputaba. Con Cristiano, Ramos, Kovacic, Nacho, Jesse. ¡Remata! ¡Gol! ¡Cristiano, gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol del Real Madrid! El 0-1. El balón parado de Toni Kroos y Cristiano Ronaldo en vuelo libre, en uno de sus puntos fuertes, de sus muchos puntos fuertes, a la hora de marcar el salto, el cabezazo, lo bordó y nada pudo hacer Carlos Kameni para evitar este 0-1 que vemos repetido en fuera de juego, ¿no? Pues eso parece, ¿eh? No lo sé. En fuera de juego me pareció en la primera repetición, en esta segunda no es la mejor, pero me pareció un fuera de juego claro. A ver si hay una toma más. Y ese es el remate de Cristiano, que se va angulando tanto que no puede hacer nada Carlos Kameni. El 0-1. Cristiano Ronaldo, lo veíamos en uno de los vídeos de la previa. ¿Se han dado cuenta y han protestado mucho o no han protestado nada? El 0-1. La grada es realmente la que está empezando a darse cuenta ahora por la retransmisión. Ojo a Cristiano, que sigue el peligro. Cristiano cae. Penalti a favor del Real Madrid, que puede encarrilar de manera muy clara el partido en un minuto. Con el 0-1 y ahora con el penalti, en el caso por supuesto de que lo transforme, se agolpan los acontecimientos. El gol de Cristiano, el posible fuera de juego de Cristiano en el 0-1, ahora este penalti que protestan los jugadores del Málaga. Vamos a ver toda la secuencia. Cristiano dentro del área y el penalti de Wellington, que yo creo que mide mal y que sí, para mí es un penalti claro. En la pierna izquierda, ¿verdad? Lo derriba, sí. Y otra vez a él. Ya recibe efectivamente otra vez Recio, baja con el pecho. Recio distribuyendo para Wellington, centra el Wellington. ¡Gol! ¡Gol de Raúl Alventosa! ¡Gol del Málaga! De central a central, porque fue Wellington el que recibió el pase de Recio, pero fue Wellington, un central, el que asistió a otro central, Raúl Alventosa, que en el segundo palo disparó como un delantero goleador que fuera. Vemos la repetición, toda la secuencia. Recio para Wellington, Wellington para Raúl Alventosa. Bote pronto define como Los Ángeles Alventosa, como un delantero centro, aunque él es central. Sí, y además la jugada viene de un central, a Wellington, como se le ve, que hace un desmarque dentro del área, y el otro es el que remata y mete gol. Yo creo que el Real Madrid ahora, que estaba más tranquilo estos 20 minutos de la segunda parte, pues ha sido cuando ha encajado el gol. En la primera ha hecho mucho más el Málaga. Hay mucha tierra de por medio entre su posición y las que marcan el descenso. También porque los que vienen desde atrás arrastran los pies en la tabla de clasificación. Pero lo cierto es que eso te tiene que dar un punto de relajación. Hoy los dos están ante una prueba de carácter, porque vienen de situaciones que no son agradables de gestionar. Así es que el partido está lleno de interés, una hermosa tarde de invierno, con buen ambiente y esperemos que también con buen fútbol. Jugadores ya sobre el terreno de juego, arranca el saludo protocolario entre los integrantes de ambos onces iniciales y muy cerca de ellos está nuestro compañero Ricardo Rossetti. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas a todos. Bueno, pues está llenando el Santiago Bernabéu para el primer partido de la tarde de sábado, con el saludo protocolario sobre el terreno de juego, sin Danilo en el equipo titular del Real Madrid, con un once de gala donde también falta Gareth Bale en esa larga lesión del galés, en el que está Nacho como lateral derecho y en el que también falta Carvajal, que para el próximo mes no va a poder contar con el cine. Dos palmos. Sí, eso es, sí. Le faltó a la pelota sacarle la lengua a Kameni nada más, ¿no? Pegó un toque muy vivo. Lanzamiento de Kroos, salta Ramos. ¡Gol!
de Sergio Ramos. Es la fórmula de siempre, con el lanzamiento preciso de Kroos al punto de penalti, al lugar en el que sabe va a aparecer el capitán. Se levanta por encima de todos Ramos, que remata de manera académica al ángulo. Es el gol del Real Madrid, gol de Ramos. Real Madrid 1, Málaga 0. El solucionador de problemas, un auténtico golazo, la clava en el ángulo, desde muy lejos, prácticamente desde el punto de penalti. Quizás salta demasiado solo y ya sabemos la autoridad que tiene Ramos en el juego aéreo. Todo el Bernabéu aplaude al capitán del Real Madrid, también seguramente muestras de desagravio por todo lo que ha vivido en las últimas jornadas. Se va a ejecutar con el lanzamiento de falta de Kroos. Que Rosales, digamos, le pega con la parte dura de la rodilla y más en el vasto interno, le ha hecho mucho daño. Buen balón de Kroos, balón con Rosca y está el remate. ¡Gol! Del Real Madrid en el 42. Otra vez el capitán, otra vez Sergio Ramos. Misma fórmula, mismos socios, se buscaron y se encontraron con ese lanzamiento con Rosca al corazón del área pequeña. La defensa del Málaga tiró el fuera de juego, nadie siguió a Ramos, que acabó amortiguando con la suela, acabó rematando de forma suave ante un Kameni totalmente vendido para convertir el segundo tanto del partido. Duplica su ventaja al Madrid, otra vez Ramos. Real Madrid 2, Málaga 0. Bueno, este es un auto-homenaje de Sergio Ramos después de una semana muy tensa. Llega con la decisión de un delantero, cambia la trayectoria de la pelota, nada que hacer para Kameni. Efectivamente, la línea esta vez traicionó al Málaga, le resolvió muchos problemas en este primer tiempo. Buen balón de Recio para Juan Carlos. Juan Carlos, autopase, pisa área, más de Juan Carlos, sigue Juan Carlos, ha tapado el portero, insiste Juanmi. ¡Gol! Del Málaga del 62, gol de Juan Piañor. Excelente la acción por el sector izquierdo de Juancar, su disparo seco lo saca Keylor Navas y la pelota rechazada le cae a Juan Pique con mucho temple, encuentra el hueco, pone la pelota donde no puede llegar el portero del Real Madrid y le pone picante al partido. Gol del Málaga, gol de Juan Piañor. Real Madrid 2, Málaga 1. Muy buen gol, muy bien trabajado por el Málaga. La jugada de Juan Carlos es magnífica, sale como un tiro en diagonal, deja atrás. Pero le vale, pero yo creo que muchas cosas van a pasar, pero es muy difícil de poder pronosticar cualquier cosa que no sea Madrid campeón de la Liga. Ahí están, sobre el terreno de juego, saltando los jugadores de Málaga y Real Madrid, con un ambiente en las gradas espectacular y con una megafonía que atrona cualquier oído. Los hombres que se van a disputar el título de Liga, los jugadores del Real Madrid, los del Málaga, que van a intentar hacer lo que debe hacer cualquier profesional, salir al campo, intentar ganar y dar la mayor alegría a sus aficionados. Un Málaga, el equipo de Zinedine Zidane. Saca la pelota Toni Kroos buscando arriba, mala entrega, regalo de Luis Hernández, balón para Cristiano, recibió de Isco, mano a mano, Cristiano para el primero, gol del Real Madrid. Cristiano permanece activo y en racha, está marcando casi por partida doble en cada última jornada del campeonato. Primer minuto y medio de partido, regalo de Luis Hernández, pase interior de Isco, Cristiano sortea a Kameni y marca el primero del partido. Pues sí, es un regalo de Luis Hernández ahí, no supo controlar el balón ni despejar el balón. Isco casi la primera el pase y Cristiano pues quita los nervios del Real Madrid ya para perder esta liga. Es que sí. Málaga tiene que marcar dos sin que Madrid marca otro. La forma perfecta de explotar el error de Luis Hernández, gran balón de Isco, el gol soñado, ¿no? Para un equipo que está jugando la liga, 2 minutos, lo hace perfectamente Cristiano. Es verdad que Kameni va vendido, pero lo hace perfecto. Y bueno, de momento el primer golpe en la mesa lo da el Madrid. Vamos a ver cómo reacciona, si es que puede reaccionar el Málaga. 12 goles para Cristiano en los últimos 9 partidos. Impresionante el final de temporada de Cristiano en las dos competiciones, en Champions League. El valoran Toni Kroos. Ahí va el lanzamiento del alemán, la pone en el primer palo.
Carlos Kameni, Benzema, gol del Real Madrid. Si tenía cerca el título, yo creo que ahora ya lo tiene metido en las vitrinas. 0-2 gana el Real Madrid cuando llevamos menos de 10 minutos de la segunda mitad. Se queja el Málaga de un posible fuera de juego. En línea lo tiene claro. Salvó debajo de los palos, creo que un remate bocajarro de Sergio Ramos. Apareció Benzema para empujarla. Termina la pelota en las mallas en línea. Ha dado el gol. Siguen las protestas de los jugadores del Málaga con el asistente. Ahora Carlos Kameni con el colegiado. Vamos a ver si no le cuesta la amonestación al guardameta del Málaga, porque está siendo el más vehemente de todos. Saltaron todos los componentes prácticamente del banquillo del Real Madrid al terreno de juego a celebrar el tanto de Karim Benzema, el segundo para el Real Madrid. Hay un segundo rebote. En la primera acción Karim Benzema está perfectamente habilitado. Ya dudo, tendría que verlo repetido otra vez en el momento que le toca a Varane. Si está Karim Benzema por delante o por detrás de la línea de la pelota, porque en el primer remate que rechaza Carlos Kameni, Benzema está en posición correcta. Tengo ya más dudas después la jugada de los jugadores del Real Madrid, que poco a poco se van poniendo esa camiseta, se van abrazando, se van a acercar también donde están los aficionados del Real Madrid. Sonaba el himno del Málaga, también los aficionados del Málaga despidiendo con una ovación a los suyos en el día de hoy después de este partido frente al Real Madrid, pero la fiesta sin lugar a dudas tiene color blanco. Empiezan o intentaban amantear a alguno de los jugadores, el caso de Álvaro Morata, pero como decimos, la fiesta por el 33º título de Liga del Real Madrid no ha hecho más que comenzar. Ahí están los jugadores recibiendo esas camisetas con las que van a festejar el título de Liga. Un título de Liga importantísimo por el que el Real Madrid ha tenido más éxitos en la Champions en los últimos tiempos que en el Campeonato Nacional de Liga, en el Campeonato de la Regularidad, y sin duda alguna esta Liga para el equipo de Zinedine Zidane vale su peso en oro. Y el currículum profesional de Zinedine Zidane, desde luego, está siendo absolutamente espectacular. A la primera una Champions, a la segunda una Liga, y tiene la posibilidad de ganar en Cardiff el Real Madrid.